Sorprendentes descubrimientos arqueológicos de la historia. A lo largo de los siglos, los hallazgos arqueológicos han arrojado luz sobre civilizaciones pasadas, permitiéndonos explorar las costumbres, creencias y avances de nuestros antepasados de una manera que las fuentes escritas no siempre pueden proporcionar. Estos descubrimientos no solo han permitido reconstruir prácticas y rituales antiguos, sino que también han ayudado a esclarecer conexiones culturales y tecnológicas que han definido a la humanidad. A continuación analizaremos en detalle 10 de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de la historia y su enorme importancia para la humanidad. La tumba de Tutankamón. Egipto. 1922. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, realizado por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922, fue uno de los descubrimientos más impactantes de la arqueología moderna. Este faraón, que reinó por un periodo breve entre aproximadamente el 1334 y el 1325 a.C., fue enterrado en una tumba llena de tesoros, muchos de los cuales permanecieron intactos durante casi 3 milenios. Entre estos se hallaron joyas exquisitas, amuletos que representaban deidades y fuerzas protectoras, armas, tronos decorados y, por supuesto, el icónico sarcófago de oro macizo que resguardaba su momia. Sin embargo, el artefacto más famoso es su máscara funeraria de oro, incrustada de piedras preciosas, que muestra el rostro del joven faraón en una imagen que hoy es sinónimo de la civilización egipcia. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del antiguo Egipto, proporcionándonos información detallada sobre las prácticas de momificación, las creencias religiosas en torno a la vida y la muerte y la maestría artística y tecnológica de esta civilización. La tumba, aunque pequeña en comparación con otras, reveló la dedicación y habilidad de los artesanos egipcios en su decoración y contenido. Se cree que el entierro de Tutankamón fue hecho apresuradamente, posiblemente debido a su muerte prematura, pero a pesar de ello, la tumba estaba repleta de artefactos y riquezas. Además, la figura de Carter y su ardua labor en el Valle de los Reyes ha inspirado a generaciones de arqueólogos y despertado el interés mundial en el antiguo Egipto. Las cuevas de Altamira. España. 1879. Descubiertas en Cantabria, España, las cuevas de Altamira contienen una de las colecciones de arte rupestre más antiguas y valiosas, datando de aproximadamente 36.000 años. Estas pinturas, que representan bisontes, caballos, ciervos y otros animales de la era paleolítica, destacan por el realismo logrado con líneas precisas y un uso magistral de tonos rojizos. Para crear estas imágenes, los habitantes de Altamira utilizaron pigmentos naturales, aplicándolos mediante técnicas de sombreado y grabado. Este descubrimiento desafió muchas suposiciones sobre las habilidades de las sociedades prehistóricas, ya que mostró un desarrollo artístico y una capacidad de observación que no se pensaba posible para aquella época. Además, Altamira nos revela mucho sobre el contexto social y espiritual de sus creadores. Los estudiosos creen que las pinturas podrían haber servido a propósitos rituales o espirituales, posiblemente relacionados con el éxito en la caza. Las cuevas también proporcionan una visión de cómo los primeros humanos interactuaban con su entorno natural, dotándolo de un significado simbólico y cultural. El ejército de terracota. China. 1974. En 1974, un grupo de agricultores chinos que trabajaba en los campos de Xi'an, en la provincia de Shaanxi, hizo uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia, un vasto ejército de figuras de terracota cerca de la tumba del primer emperador de China, Yin Shi Huang. Este ejército incluye más de 8.000 figuras, cada una de tamaño natural, que representa a guerreros y caballos. Lo que hace único a este hallazgo es el grado de individualidad en cada figura, con rostros y expresiones que reflejan detalles y características únicas, lo cual sugiere un alto valor en la representación de la identidad y la diversidad dentro del poderío militar de la época. Yin Shi Huang, quien unificó China en el siglo III a.C., es conocido por sus reformas y logros, pero también por su obsesión con la inmortalidad. Se dice que el ejército de terracota fue diseñado para protegerlo en la otra vida, reflejando las creencias funerarias y el temor a la muerte de una figura que dejó un profundo impacto en la cultura china. La complejidad y el tamaño de este proyecto revelan mucho sobre el sistema organizativo y la capacidad de movilización laboral en la antigua China, así como sobre las avanzadas técnicas de manufactura y arte de aquella época. La ciudad perdida de Petra. Jordania. 1812.
Redescubierta por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt en 1812, Petra es una impresionante ciudad tallada en piedra arenisca, ubicada en el corazón del desierto de Jordania. Fundada alrededor del siglo I a.C. por los nabateos, Petra fue un cruce de caminos en la ruta de la seda, donde convergían culturas tan diversas como la griega, egipcia y romana. Su estructura más emblemática, conocida como el Tesoro, tiene una elaborada fachada de estilo helenístico tallada en la roca, lo que evidencia la influencia de distintas civilizaciones en su arquitectura. Además de sus imponentes edificios, Petra contaba con un avanzado sistema de recolección y distribución de agua que abastecía a la ciudad en un ambiente árido y desértico. Este sistema incluía canales, cisternas y represas, demostrando la capacidad de adaptación y la sofisticación tecnológica de los nabateos en materia de ingeniería hidráulica. Petra no solo nos habla de la ingeniería y la arquitectura de la época, sino también de una vibrante sociedad que logró prosperar en condiciones extremas y que dejó un legado único en la historia de Oriente Próximo. Göbekli Tepe, Turquía, 1994. Situado en la región de Anatolia, en Turquía, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico de aproximadamente 11.000 años de antigüedad que ha sacudido las teorías sobre los orígenes de la civilización. Descubierto en 1994, este yacimiento se caracteriza por grandes pilares de piedra dispuestos en círculos y decorados con relieves de animales, entre ellos zorros, serpientes y aves. Göbekli Tepe es considerado uno de los primeros templos del mundo y su existencia sugiere que las prácticas religiosas y ceremoniales podrían haber precedido a la vida sedentaria y a la domesticación de plantas y animales. Este descubrimiento ha generado debates sobre la influencia de la religión y la espiritualidad en el surgimiento de las sociedades organizadas, mostrando que incluso antes de la agricultura, las personas ya se congregaban para realizar actividades de carácter ceremonial o espiritual. Göbekli Tepe también es un testimonio de la habilidad arquitectónica y simbólica de los primeros grupos humanos, desafiando nuestra comprensión de la evolución cultural. Los rollos del Mar Muerto. Israel. 1947. En las cuevas de Qumrán, situadas cerca del Mar Muerto, pastores beduinos descubrieron en 1947 una colección de manuscritos antiguos que incluían textos bíblicos y otros escritos religiosos. Los rollos del Mar Muerto, algunos de los cuales datan del siglo III a.C., son una de las colecciones más antiguas de textos religiosos y representan una oportunidad sin precedentes para entender el contexto en el que surgieron el judaísmo y el cristianismo. Los rollos incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, además de escritos sobre normas comunitarias y textos apocalípticos. Este hallazgo ha sido crucial para los estudiosos de las religiones abrahámicas, ya que ha permitido comparar versiones tempranas de los textos bíblicos con los que se conocen en la actualidad. Los rollos del Mar Muerto también ofrecen una visión única de las prácticas y creencias de la comunidad esenia, un grupo religioso que habitaba la región, y proporcionan una conexión directa con el contexto cultural y social de la época. Machu Picchu, Perú, 1911. Redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham, Machu Picchu es una ciudad inca ubicada en las montañas de los Andes peruanos. Construida en el siglo XV a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad es un testimonio de la destreza arquitectónica y de ingeniería de los incas. Con terrazas agrícolas, templos y palacios, Machu Picchu muestra un avanzado nivel de planificación urbana y un diseño que aprovecha la geografía natural para crear un espacio perfectamente integrado en el entorno montañoso. Muchos estudiosos creen que Machu Picchu pudo haber sido un lugar de retiro ceremonial para la élite inca o una residencia real. La precisión en la construcción, la habilidad para manejar el agua y la complejidad de sus estructuras sugieren que los incas poseían conocimientos avanzados de arquitectura e ingeniería que les permitían crear estructuras resistentes y eficientes. Las líneas de Nazca, Perú, 1927. Ubicadas en el desierto peruano, las líneas de Nazca fueron descubiertas en 1927 y consisten en una serie de geoglifos gigantescos que representan figuras de animales, plantas y formas geométricas. Estas líneas, solo visibles desde el aire, han desatado muchas teorías sobre su propósito, que van desde observatorios astronómicos hasta rutas ceremoniales o señales rituales. Al ser un gran enigma, las líneas de Nazca nos muestran cómo las civilizaciones antiguas podían manifestar su creatividad y su relación con el cosmos de formas insólitas.
La cultura nazca dejó, a través de estas líneas, un legado que aún despierta fascinación y plantea preguntas sobre su simbolismo y función. Stonehenge, Reino Unido. Fecha desconocida. Situado en el suroeste de Inglaterra, Stonehenge es un monumento prehistórico que data de hace unos 4.500 años. Este círculo de enormes piedras es objeto de teorías que lo asocian con ceremonias religiosas y observaciones astronómicas, especialmente porque está alineado con los solsticios de verano e invierno. La construcción de Stonehenge habría requerido el transporte de grandes piedras desde lugares distantes, lo que demuestra una compleja organización y la importancia del lugar para sus constructores. Stonehenge no solo es un testimonio de la capacidad constructiva de los primeros habitantes de las Islas Británicas, sino que también es uno de los monumentos prehistóricos más estudiados y uno de los sitios más enigmáticos del mundo. La Cueva de Lascaux, Francia. 1940. Las pinturas rupestres de la Cueva de Lascaux, descubiertas en 1940 en el suroeste de Francia, representan escenas de animales de gran tamaño, como toros, caballos y ciervos, que datan de hace unos 17.000 años. Las imágenes muestran un alto grado de realismo y detalle, utilizando técnicas como el sombreado y la superposición para crear una sensación de profundidad. Estas representaciones se consideran una ventana hacia las creencias y prácticas de las sociedades prehistóricas, quienes creían en el poder simbólico de estos animales. Las pinturas de Lascaux son un testimonio del ingenio y la destreza artística de los primeros seres humanos. Cada uno de estos descubrimientos arqueológicos no solo ha aportado piezas valiosas para completar el rompecabezas de la historia humana, sino que también ha cambiado nuestra forma de ver las antiguas civilizaciones y su contribución al desarrollo cultural. A medida que la tecnología y los métodos de excavación avanzan, la arqueología continúa revelando nuevos secretos del pasado, enriqueciendo nuestra comprensión del viaje humano a través del tiempo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like. Así nos ayudas para seguir creando contenido, y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir nuestros contenidos interesantes y no olvides visitar nuestra comunidad para curiososbigmoon.com.